Me llamo Blanca Juárez. Tengo 69 años y vivo solo en una casita sencilla aquí en Iztapalapa, Ciudad de México. Fui lavandera durante más de 40 años. Lavé la ropa con las manos hasta que se me crujieron los dedos. Cocinaba para familias que ni siquiera conocían bien mi nombre. Simplemente la llamaban la muchacha. Crié a mi hijo sola, Santiago. Su padre se marchó cuando el niño aún tenía 2 años. Nunca regresó, nunca volvió a dar ni un céntimo, pero nunca me perdí nada. Ni comida, ni amor, ni refugio. Ahora dime una cosa, ¿qué debería hacer una madre cuando descubrirá que su propio hijo le ha robado todo lo que ella ha guardado toda su vida? Quizá hiciste clic en este video porque también sientes que algo en tu historia no encaja, porque ya ha ayudado demasiado, y, al final, la trataron como si no tuviera ningún valor. Y lo entiendo lo que es darlo todo, y luego ser olvidado, como si fuera un viejo paño de cocina. Pero si te quedas hasta el final, entenderás cómo una mujer puede perderlo todo y aún así cambiar el rumbo. Nada de gritos, nada de golpes en la mesa, solo con silencio, valor, y un plan. ¿Por qué así me levanté? Y él cayó de rodillas. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. 3 días después de ver mi cuenta bancaria vacía, recibí una llamada de Italia. Era mi hijo, Santiago. Lloró, su voz temblaba. Mamá, ¿qué hiciste? Pero en ese momento, él era quien temblaba por dentro, no yo, porque en ese momento, descubrió que la mujer que creía débil, estaba más viva que nunca. Lo que me hizo fue cruel, pero, ¿qué hice después? Fue definitivo, y si alguna vez te han engañado, te han apartado o te han usado alguien que decía quererte, quizás sientas lo mismo que yo sentí ese día, y si lo haces, solo te pido una cosa, acompáñame hasta el final de esta historia. Si puedes, deja un like. Suscríbete aquí al canal, no como un favor, sino como un gesto de apoyo. Comparto una herida que estuvo abierta durante mucho tiempo, y decirlo en voz alta sigue doliendo, pero duele menos cuando hay alguien escuchando al otro lado, alguien que entienda que ser madre es una elección, pero para seguir siendo hija, no todo el mundo se lo merece. Siempre me despierto antes de las 6. Me he acostumbrado al silencio de la casa. Ya no me molesta, ¿sabes? Hay días en los que incluso me abraza. Pongo el agua en el fuego, sirvo un café fuerte como aprendí de mi madre, y me quedo allí, escuchando a los pájaros luchando por espacio en la guayaba del jardín. Es en esos momentos cuando me siento vivo. Sigue aquí, sigue siendo útil. Después del desayuno, organizo la cocina, barro la acera, riego las plantas. Me gusta ver cómo crece el verde, aunque sea despacio. Me recuerda que, a pesar de todo, la vida sigue insistiendo. Cuando son las 9, cojo mi carrito del mercado y camino hasta el mercado del barrio. Todo el mundo me conoce allí. Doña Blanca, la dama del pastel de limón. A veces llevo una bandera a los chicos de la carnicería, otras veces se la llevo al personal de la papelería. No vendo, no cobro, es solo una forma de estar presente, de dejar un pequeño trozo de mí en cada esquina. De camino de vuelta, paso por la casa de doña Irma. Tiene 92 años y también vive sola. Bebemos té de hibisco y recordamos cosas que nadie más recuerda, personas que ya han muerto, calles que han cambiado de nombre, precios cuando el pan cuesta 10 céntimos. A veces llevo sus medicinas a la farmacia, otras veces solo me siento al lado para escuchar. Y así pasa mi día. Después de comer, me dedico a mi bordado. Hago paños de cocina, fundas de cojines, paños de lavador, todo con puntada recta, puntada completa, puntada invisible. Curioso que lo invisible sea el punto más bonito de todos. Él es quien mantiene todo en su lugar, pero nadie lo ve, como nosotros, ¿verdad? La madre es un punto invisible en la vida de sus hijos. Cosemos todo desde atrás, sin que se den cuenta. Le escribo a Santiago cada semana. A veces envío una foto de algo que hice,
o cuento una noticia sobre el barrio. Una vez envié una receta de tamales que encontré en el viejo cuaderno de mi suegra. Visualiza, no responde. Cuando contesta, siempre es un estoy ocupado o hablamos luego, mamá, y lo entiendo, o al menos intento entenderlo. Tiene su vida, su trabajo, su esposa, una Camila. Camila, desde el principio nunca se esforzó por ocultar que me sentía incómodo. En la boda, me pusieron en una mesa lejos, junto con primos del campo que nadie conocía. Camila no me llama suegra, llámame Blanca. Cuando Santiago todavía me llevaba a pasar un fin de semana con ellos en Guadalajara, me miraba como si estuviera midiendo un mueble fuera de lugar. Después de que tuvieron a Valentina, fue entonces cuando me distanciaron para siempre, pero aún así, envié regalos. Hice un vestidito amarillo para mi nieta con aplique floral. Un mes después, vi en Instagram que Camila cambió el nombre del bebé a Val y dijo que no le gustaban las cosas hechas a mano. ¿Qué niño necesitaba consuelo? No recuerdo de la feria, doler, pero me mantuve callado, porque una madre que ama, traga seco, y la abuela que respeta, no fuerza el espacio. ¿Y mi cumpleaños? Han pasado 6 años desde que llegó. El año pasado compré una tarta sencilla. Yo hice café, puse la mesa con las flores que a Santiago le gustaban de pequeño. Esperé hasta la tarde. No apareció. Envió un audio diciendo que se le había olvidado. Olvidó su propia madre. Me sentía como un vaso olvidado en la esquina del fregadero, frío, sucio e inútil. Permítanme hacer una pausa aquí, porque a veces me pregunto, ¿por qué es tan fácil olvidar quién te cogió de la mano en la oscuridad? ¿Quién dormía sentado para poder respirar mejor con fiebre? Quizá tú también lo has sentido, esa sensación de ser dejado a un lado como si nunca hubiera existido. Si has pasado por algo así, comenta abajo, por favor. El escribe lo he vivido o me ha tocado. Solo para saber que no estoy solo en este recuerdo, solo para saber que hay más corazones heridos intentando sanar en silencio, como el mío, pero seguí con mi vida, seguí ayudando, seguí entregando pasteles al orfanato, lavando las telas de la iglesia, preparando sopa para los ancianos de la calle trasera, porque si hay algo que he aprendido, es que el amor que plantas, surge una hora, aunque no sea donde esperas. Pero ese mes, empecé a sentir un peso diferente en el pecho. No era solo nostalgia, era algo más profundo. Era como si estuviera llorando a alguien que aún estaba vivo, como si mi hijo se hubiera ido sin morir, como si me hubiera quitado no solo la presencia, pero el honor, y aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que había tomado mucho más que mi compañía, porque un día, cuando fui a sacar algo de dinero para comprar un regalo para mi nieta, ha pasado algo terrible, y fue ahí, en ese momento, donde cambió mi historia, pero esto, te lo contaré en la siguiente parte. Era viernes, cerca de final de mes. La mañana estaba clara, de esas en las que nos apetece hacer algo bonito. Había apartado una cantidad de ahorros para comprar un regalo para mi nieta Valentina. Quería regalar una muñeca hecha a mano que vi en una feria en Coyoacán, una de esas muñecas hechas a mano, con pelo de lana y un vestido bordado. Fue caro, sí, pero era especial, como ella. Caminé hasta la sucursal bancaria en la avenida Ermita, con mi bolsa de tela y el corazón tranquilo. Entré, saludé al guardia de seguridad con mi sonrisa habitual y conseguí la contraseña. Cuando llegó mi turno, entregué la tarjeta al cajero y pedí sacar 7,000 pesos. Escribió, miró la pantalla, y puso una cara extraña. Me preguntó, ¿quieres retirar todo? Le dije que no, solo esa cantidad. Y entonces me respondió algo que me heló todo el cuerpo: insuficiente equilibrio. Me quedé paralizado. Eso no tenía sentido. Le pedí que lo revisara de nuevo. Miró de nuevo y llamó al encargado. Me dijeron que me sentara. Me quedé allí, con las manos entrelazadas en el regazo, mirando la pantalla azul con mi nombre en la esquina. Minutos después, el encargado se acercó a mí con una tableta en la mano y dijo, muy cuidadosamente,
como si me dijera que alguien había muerto. Doña Blanca, su cuenta ha sido trasladada varias veces en las últimas semanas. Se hicieron transferencias electrónicas, pagos de billetes de avión, reservas de hotel, todo autorizado por contraseña. Negué con la cabeza, confundido, pero no toqué la cuenta, joven. Solo saqué 100 pesos la semana pasada. Me mostró las declaraciones. Vi nombres de empresas turísticas, plataformas de intercambio, grandes almacenes. He visto la palabra internacional varias veces. Vi mi nombre usado como un puente hacia un destino que no era mío. Yo, que pasé 40 años ahorrando hasta el último céntimo del cambio de la panadería, ahora no quedaba nada, más de 500,000 pesos, todos mis ahorros, los depósitos de jubilación, el fondo que creé con Armando cuando aún vivía, todo ha desaparecido. El encargado me preguntó si quería presentar una denuncia de fraude, pero no respondí, no pude, mis piernas estaban temblorosas, se me seca la garganta. Me levanté despacio, le di las gracias y salí de la rama como si caminara tras un terremoto. Sentí el mundo en silencio, un silencio pesado, lleno de ausencia. Volví a casa con las manos vacías. De camino, pasé frente a la floristería, vi las margaritas frescas en el cubo. Siempre llevaba un paquete para poner en el altar de San Judas Tadeo, pero ese día, no tenía fuerzas. Yo pasé directamente, llegué a casa, me senté en la silla del porche y me quedé allí, mirando al suelo como buscando una respuesta en el cemento. Dentro de mí, algo había sido arrancado por la fuerza, pero en el fondo, en lo más profundo, una voz antigua comenzó a susurrar. ¿Y si no fue un error? ¿Y si no fue fraude? ¿Y si era él? La pregunta resonó en mi cabeza durante días, hasta que un vecino me enseñó algo que confirmaba todo, y lo que dijo, todavía me deja sin aliento cuando lo recuerdo. 2 días después de ese susto en el banco, aún sin poder dormir bien, fui al supermercado a comprar arroz y jabón. Por el camino, conocí a doña Leticia, mi vecina del número 38, que siempre tiene un comentario suelto en la punta de la lengua. Se acercó a ella así, sonriendo un poco, y dijo: Doña Blanca, qué bonito es el Instagram de tu hijo, viajando por Europa, ¿verdad? Le vi a él y a su esposa en Roma, brindando con vino. ¿Lo viste? Esa copa frente al Coliseo. Algo precioso. Me quedé paralizado. Fingí una sonrisa, como si no lo entendiera del todo. Sí, creo que comentó algo, pero mi corazón ya lo sabía. Volví a casa con las piernas rígidas. Me senté en la silla del salón y miré el móvil durante largos minutos, como si mirara un objeto desconocido. Es antiguo, se cuelga todo el tiempo, pero aún funciona para algunas cosas. Fui a la esquina de la pantalla, toqué el símbolo de Instagram y empecé a buscar. Escribí Santiago Juárez, y ahí estaba, su perfil, público, actual, con fotos que nunca había visto. Me tembló el dedo. En la primera imagen, sonreía con Camila en la terraza de un restaurante, con vistas a la fuente de Trevi al fondo. En el pie de foto, primera noche en Roma, sueños que se hacen realidad. Me he caído. En otra foto, posó junto a su suegra Leticia, la madre de Camila sosteniendo copas de vino, justo delante del Coliseo, las 3 copas brindando, los 3 sonreían. No me menciono, hasta que llegué a una imagen en la que Camila miraba a la cámara con un vestido rojo y un bolso caro colgando del hombro. El pie de foto decía: viajar es cosechar lo que sembramos. Gracias, Blanca. Mis ojos se detuvieron ahí. No dejaba de mirar esa frase como si mirara una toma en cámara lenta. Gracias, Blanca, como si hubiera regalado ese viaje, como si mi sacrificio hubiera sido una elección, y no un robo. Apreté el teléfono contra mi pecho. No lloré, ni siquiera grité, simplemente cerré los ojos y susurré. Usaron mi nombre como si fuera basura. Era un dolor seco, no el dolor del golpe, sino de humillación, la herida de que mi nombre se usara como pie de foto para una mentira, como si yo fuera el alegre patrocinador de su felicidad.
como si mi vida hubiera servido solo para eso, para financiar el lujo de quienes nunca me miraron con respeto. Me senté en el sofá, con el móvil aún en la mano, y me quedé allí durante horas, repasando las fotos, leyendo cada pie de foto, leyendo los comentarios. La gente dice enhorabuena, te lo mereces, cuánta clase. Y allí estaba yo, sentado en una casa cálida, con la factura vacía y el cofre lleno de silencio. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Aún no sabía qué era, pero se plantó una semilla que iba a crecer poco a poco, en el momento adecuado, hasta que se convierte en raíz. Pero lo que aún no sabía era que lo peor estaba por venir, porque unos días después, abriría una caja que había guardado durante años, y lo que encontré dentro, encendió el fuego perdido. La casa cambió después de esas fotos. No cambié ningún mueble, no cambié la ropa, pero ha cambiado. El olor cambió, el sonido ha cambiado. Era como si todo se hubiera detenido en el tiempo, esperando a que yo decidiera qué hacer con los restos de mi confianza. Pasé días en silencio, sin ganas de irme, solo lo esencial, preparar un café, alimentar a los pájaros, abrir la ventana por la mañana y ciérrala por la noche. No quería hablar con nadie, lo que realmente necesitaba era hablar conmigo mismo. Fue en una tarde calaminosa cuando decidí revisar el armario del dormitorio. Allí arriba, cubierta con una toalla vieja, estaba la caja azul que no había abierto en años. Era una caja gruesa de cartón, con cinta en los bordes. Tenía el olor de todo lo que había pasado. La llevé a la cama, me senté despacio, respiré hondo y empecé a abrirla. Dentro había piezas de mi vida, recortes de periódico con la foto de Santiago graduándose en Administración de Empresas en la UNAM. Ese día lloré escondido en el baño de la ceremonia, porque no todos los padres lloran de orgullo. Algunos lloran de agotamiento. También había cartas que escribió cuando era pequeño. Uno de ellos, con la letra aún torcida, dijo: «Mamita, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con piscina. Te amo más que al fútbol». Lo leí en voz baja, y era como oír el eco de un niño que murió sin haber muerto. En el fondo de la caja encontré recibos. Depósitos bancarios a su nombre, varios con fechas marcadas con bolígrafo, matrícula de enero, libros del semestre, alquiler de habitación. Y lo recordaba vender joyas en el centro histórico los sábados, bajo el sol, para poder coleccionar esos valores. Recuerdo llevar bolsas pesadas a la espalda, limpiar casas que me trataban como invisible, dormir sentada en autobuses nocturnos con los pies hinchados, solo para poder pagar la Universidad de Santiago. Creía que si daba todo de mí, tendría un futuro mejor, y en el fondo, hasta hoy, no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué el amor? Amar de verdad es dar sin ninguna garantía de retorno. Pero, ¿qué hizo después? Eso sí que me rompió, porque su silencio hoy no duele solo por ausencia, duele porque hay desprecio dentro, duele porque sabe lo que hizo, y eligió no mirar atrás. Llevé mi cuaderno rojo, la que Armando me regaló en nuestro último aniversario juntos. Me dijo que debería escribir lo que sentía, para no olvidar quién era. Abrí la primera hoja en blanco y escribí: «Mi hijo está vivo, pero la madre que fui murió». Ya no era la mujer que se disculpaba por todo, ni el que celebró con un audio de 15 segundos, ni el que aceptaba migajas de presencia. Algo en mí se había retirado, pero algo también empezaba a surgir. Y mira, si sigues aquí conmigo, escuchando esta historia, quería darte las gracias, porque abrir esta caja fue un gran suplicio, pero decir qué había dentro es otro. Estoy aquí abriendo mi corazón, repasando recuerdos, liberando partes de mí mismo en el camino. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, ¿me ayuda? Deja un like en este video. Suscríbete aquí al canal, no por número, sino por presencia, porque aún tengo mucho que contarte. Y fue precisamente ese día, con el cuaderno abierto sobre sus piernas y los ojos aún llorosos,
cuando sonó el teléfono, un número desconocido, una voz que no había escuchado en mucho tiempo, y lo que me dijo, cambió todo lo que creía saber sobre Santiago. El teléfono sonó esa tarde cuando ya no esperaba oír nada más que el sonido del viento en las ventanas. Era un número fijo, uno de esos que solo aparecen cuando es algo serio. Respondí en voz baja, y al otro lado oí: «Señorita Blanca, este es Armando, ¿me recuerdas?». «Recuerda». Yo lo recordé. ¿Cómo olvidar? Armando había sido mi jefe durante años, abogado para familias adineradas en las lomas de Chapultepec. Era justo, correcto, y siempre me trataba con respeto, algo poco común en aquella época. «Te he visto en el mercado estos días. Quería saludarte, pero me pareció triste». Respiré hondo, no sabía qué decir. Luego añadió: «Si alguna vez necesito hablar, estoy aquí». Colgué, pero esa voz se quedó en mi cabeza. 2 días después, llamé a su puerta. Me llevé un pastel de maíz, como en los viejos tiempos. Me saludó con una sonrisa cansada, de alguien que también había vivido demasiado. Nos sentamos en el porche, como dos fantasmas del pasado, y te lo conté todo. Hablé del banco, el saldo perdido, las fotos, el cruel pie de foto. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo para preguntar cosas prácticas: número de cuenta, fechas, contraseñas antiguas. Pidió mis declaraciones. Traje una carpeta vieja donde guardaba todo lo que tenía elástico. Cuando empezó a leer, frunció el ceño. «¿Tenías una cuenta conjunta con alguien, Blanca?». Negué con la cabeza. «No oficialmente. Pero Santiago tenía mi tarjeta antigua, solo para emergencias». Armando suspiró, se ajustó las gafas y continuó: «Aquí hay transferencias que se han hecho con autenticación digital. Y mira esto». Me enseñó un papel con mi firma, pero no era mi letra. Fue un intento barato de imitar mi escritura temblorosa y sin vida. «Esto es el seguro de vida de la apertura, señora Blanca, en tu nombre». «¿Y adivina quién es el único beneficiario?». No respondí, porque ya lo sabía. «Santiago», dijo. Y era como si confirmara la muerte de alguien, pero alguien que aún respiraba. Me dio escalofríos, un escalofrío helado. Yo, que siempre había dado todo con el corazón limpio, ahora veía mi nombre usado en documentos fríos. Armando me cogió de la mano. Fue la primera vez que me sentí apoyada desde que empezó todo. «Fuiste víctima de fraude, Blanca. Esto es un delito». Tumba. Bajé la mirada, no por vergüenza, pero por furia, una furia que no grita, que no rompe nada. Pero eso se cocina despacio, como las judías en la estufa de leña. Me levanté con calma, agradeció, y me fui de allí sin mirar atrás. De camino de vuelta, cada paso que daba parecía pisar una cicatriz, pero fue allí, en ese silencio de la calle, donde entendí: o aceptaba morir poco a poco, o empezaba a levantarme. Y lo primero que hice fue a buscar el único objeto que podía devolverme lo que perdí: mi palabra. Lo que escribí esa noche fue el comienzo del regreso. ¿Quieres saber qué ponía en la portada? Así que escucha lo que viene después. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno rojo abierto, el bolígrafo ya gastado y un silencio que ya no dolía ahora me servía. Escribí con calma, con una letra firme, sin prisa. El silencio me traicionó una vez. Ahora, es mi arma. Cerré el cuaderno como si cerrara un pacto, no con venganza, pero con dignidad. Sabía lo que tenía que hacer, y yo iba a hacerlo sin hacer ruido. Al día siguiente, me lavé la cara con agua fría, me peiné con cuidado y me puse la blusa azul marino que guardaba para ocasiones serias. Salí de casa sin decírselo a nadie. Cogí 2 autobuses hasta el centro y fui directamente al ayuntamiento. Pedí orientación sobre cómo presentar una denuncia por malversación. La chica de la recepción me miró sorprendida, como si no esperara eso de mí, quizá porque todavía tenía la cara de alguien que sirve café, no de alguien que exige justicia. Pero volvió a mirar, y entendió que no estaba allí por casualidad. Desde allí, fui a la fiscalía, esperé 2 horas,
con la fiambrera fría en el regazo, hasta que me sirvieron. Expliqué, sin llorar, cada movimiento extraño, cada documento, cada prueba. Mostré los extractos, las fechas, el nombre de mi hijo en los registros. Mostré la firma falsificada. El joven que me atendió guardó silencio un rato y luego dijo: «Señorita Blanca, tiene todo el derecho a pedir una investigación. Fuiste víctima de un delito, y lo peor de todos, lo que viene de dentro de la casa». Solo negué con la cabeza. Ya no necesitaba oír eso para saberlo. Fui a la oficina de defensoras de mujeres. Allí, activé la cláusula de protección para personas mayores. Me explicaron que hay leyes en México que protegen a las personas de mi edad del abuso financiero y emocional. Ni siquiera sabía que tenía tantas cosas ocultas. ¿Verdad? Siempre pensé que solo teníamos lo que podíamos llevar en las manos. Pero parece que la ley también deja espacio para mujeres silenciosas como yo. Volví a casa a última hora de la tarde, con los pies doloridos y el cuerpo cansado, pero con el corazón despierto. Por primera vez, sentí que me movía por mí misma, no como madre, no como abuela, como mujer. Y, mira, si has llegado hasta aquí en mi historia, quería decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Lo que viene después te mostrará que nunca es tarde para abrir los ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí en las semanas siguientes, todavía me pone la piel de punta solo de recordarlo. Los vecinos empezaron a notarlo. Algunos decían: «Doña Blanca es diferente, más serio». Otros: «Siempre fue dulce, ahora ella, firme». Y tenían razón, no dejé de ser quien era. Simplemente dejé de aceptar lo que me disminuía. Los niños del barrio seguían viniendo a comer pasteles de harina de maíz, pero ahora, les servía con una postura diferente. Ya no era esa dama inclinada por la nostalgia, caminaba con la espalda recta, la mirada directa, y cada paso que daba era una costura más en mi alma. Seguí escribiendo en el cuaderno, lo apuntó todo, fechas, horas, nombres, como si estuviera preparando un libro que solo yo leería, o quizá, que el mundo aún leería algún día, porque hay historias que nacen para estar ocultas, pero otros, nacen para enseñar. Y fue en ese ambiente de silencio activo, de preparación sin alboroto, cuando recibí una carta, sin remitente, sin previo aviso, un sobregrueso beige con membrete. Dentro había algo que nunca imaginé que existiera, algo que cambiaría todo lo que creía saber del pasado, y también sobre mi futuro. Esa noche, mientras terminaba de escribir en mi cuaderno en casa, al otro lado del mundo, mi hijo estaba sentado en el balcón de un hotel en Roma. La vista era preciosa, me enviaba fotos días después, como si aún fuera posible salvar algo, pero esa noche, no tuvo el valor de fotografiar. Santiago estaba allí, escuchando sin ser escuchado. Camila y su madre, Leticia, hablaban en voz baja, con copas de vino en las manos y los pies apoyados en los costosos cojines que decoraban el balcón. «Mañana hablas con el Banco de España. La factura debe estar lista antes de que termine el mes. El Barcelona será un reinicio más limpio», dijo Leticia. Camila se rió. «¿Y Santiago?». La suegra se encogió de hombros. «¿Qué le pasa?». Camila respondió: «Sigue adelante por ahora, hasta que termines de transferir la cantidad que falta». Hubo un breve silencio, y luego las palabras que siguieron cortaron como un cuchillo. «Es lento. Siempre lo ha sido. Hijo de una lavandera, no de una letra». Ambos se rieron. Se reían como si pisaran algo que consideran inferior. Santiago lo escuchó todo. Se quedó quieto durante largos minutos. No lo enfrentó. No preguntó. Simplemente entró en la habitación y se tumbó. El techo del hotel parecía lejano. Intentó dormir, pero sus risas seguían resonando. Y fue allí, tumbado en una cama blanda en un país extranjero, cuando por primera vez en mucho tiempo, me recordaba el olor de mi arroz con leche cuando llegaba del colegio, la música de la tetera pitando en la cocina, mi mano sujetando su almohada cuando tenía fiebre.
Recordó el paño húmedo que le pasé en la frente, la oración que hice suavemente a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que no me echara de menos. Se giró de lado y sintió algo que no supo nombrar. Aún no era culpa suya, era un recuerdo sin lugar, una sombra de lo que era. Lo que no sabía es solo que la madre lavandera que dejó atrás ya no estaba quieta, estaba en movimiento, y ya sabía más de lo que imaginaba saber. A veces, quienes más nos hacen daño no son los extraños, sino aquellos a quienes dejamos entrar, y a veces, el castigo más duro es que te obliguen a escuchar lo que dicen de nosotros, cuando piensan que no les estamos escuchando. Si alguna vez has sentido este dolor mudo, este desprecio disfrazado, escribe aquí en los comentarios, por favor. Te entiendo, sé cómo es, cualquier cosa, solo para saber que esta herida no es solo mía, y no sé qué pensó Santiago cuando se acordó de mí. Pero, qué sé yo, es que mientras intentaba cerrar los ojos esa noche en Roma, yo ya tenía algo en mis manos que podía darle la vuelta a toda la historia, porque el sobre que recibí tenía pruebas, y el nombre al final de la carta me hizo sentarme de nuevo, antes de que mis piernas fallaran. ¿Quieres saber quién fue? Luego presta atención a lo que viene después. 3 días después de esa conversación en el balcón, Santiago se despertó con una extraña notificación en su móvil. Abrió los ojos aún medio somnoliento, pero el mensaje era claro: movimiento bloqueado, cuenta temporalmente congelada. Por favor, contacte con su institución. Se incorporó en la cama con el corazón acelerado. Abrió la app del banco. Nada se llevaba bien. Probó la tarjeta en el vestíbulo del hotel para sacar unos euros. La máquina se negó. Operación no permitida. Volvió a la habitación pálido, con la frente sudada, incluso con el aire acondicionado al máximo. Camila se dio cuenta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó impaciente. Santiago, intentando mantener la calma, respondió: parece que mi tarjeta tiene un problema. Bloqueado. Ella resopló. Tu problema, resuélvelo pronto. El reserva del Barcelona expira mañana. Leticia, que escuchaba desde su asiento, ya ha dicho: esto es una estafa bancaria. Estos bancos mexicanos hacen eso. ¿Autorizaste el último traslado? Santiago no respondió. Jugueteaba con su móvil como si buscara una explicación mágica, hasta que finalmente llamó al banco. La llamada duró menos de 2 minutos. El asistente fue firme. Señor Santiago Juárez, su cuenta está siendo investigada por acusaciones de fraude financiero que involucran a un titular mayor. Se solicitó una medida de protección en el tribunal. Su acceso queda suspendido hasta nuevo aviso. Aún así, intentó argumentar, pero la respuesta fue cortante. La señora Blanca Juárez solicitó medidas legales basadas en el Estatuto de Protección de los Mayores. Estamos cumpliendo una orden judicial. Camila explotó. Tu madre, esa anciana, lo sabía, lo supe desde el principio. Leticia se levantó de la silla con los ojos muy abiertos. Esto no es normal. Parecía tonta, pero era más lista que nosotros. Santiago, ¿qué le has hecho? No respondió, porque, en ese momento, las palabras desaparecieron. No fue solo el bloqueo de la cuenta, era el bloqueo de algo más grande. Era el fin de la mentira que se había contado durante años, que podía usar, disfrazar, engañar, y salir ilesos. A última hora de la tarde, llamó. El número apareció en la pantalla de mi móvil. Sabía que iba a llegar. Respiré hondo. Respondió. Mamá. Su voz salió baja, temblorosa. ¿Por qué hiciste eso? Guardé silencio unos segundos. Luego respondí con calma, como rezando con los ojos abiertos. ¿Qué me has quitado? Hijo, no puedo recuperarme. Pero, ¿qué construiste con ella? Se derrumbará, y vas a estar abajo. Antes de que dijera nada, colgué. No temblaba, no lloré, me quedé sentado con el teléfono en la mano, mirando la pared blanca de la habitación, y sentí algo extraño. No era venganza, era alivio, un alivio silencioso, porque, por primera vez, entendió que su madre no era solo una mujer que sabía cocinar,
Era una mujer que sabía guardar silencio, y cuando habla el silencio, incluso el orgullo se arrodilla, y lo que aún no sabía. Esa llamada fue solo el principio, porque esa semana apareció un nombre antiguo en mi puerta, y trajo una verdad enterrada hace más de 30 años. ¿Sabes qué era? Te lo contaré en el próximo capítulo. Armando vino a recogerme temprano por la mañana, un martes frío que olía a lluvia. Nos subimos al taxi y nos dirigimos al centro legal donde la oficina del defensor público guardaba sus archivos. De camino, me miró por el retrovisor y dijo: «Hoy es el día de recoger los pedazos, Blanca». Pero con manos firmes. Simplemente asentí. Por dentro, era como si me preparara para coser mi propio destino con hilo grueso, puntada a puntada, sin prisa. Allí, nos recibió una niña joven, con el pelo recogido y los ojos brillantes, llamada Mariana, becario de Derecho. Tenía un carácter dulce pero decidido. Cuando me vio, sonrió con respeto, ese respeto que no es fingido. Nos sentamos en una sala con una mesa ancha de madera. Saqué mi sobre de prueba de la bolsa, extractos con fechas y cantidades exactas, impresos de mensajes, fotos de transferencias hechas desde mi antiguo móvil y, lo que más me dolió, un borrador testamentario, con mi firma falsificada, donde supuestamente dejé mi casa a Santiago y Camila. Mariana sostenía ese papel con guantes, como si se quemara. «Esto es serio, señora Blanca, muy serio, tienes un caso sólido». Y entonces se detuvo, sus ojos empezaron a brillar. «Pero lo más hermoso de todo esto es tu calma. ¿Cómo no vas a estar enfadado?». Sonreí, bajo, no porque me hiciera gracia, sino porque su pregunta me trajo algo que solo la vida enseña. La ira grita: «Hija mía, justicia observa». Ella guardó silencio. Armando también. Creo que en ese momento entendieron que yo no estaba allí para luchar, estaba allí para levantarme con dignidad. Y cuando nos levantamos así, nadie se contene. Pasamos la mañana revisando cada artículo. Mariana escaneó documentos, organizó cronológicamente los movimientos, sugirió vías legales y me explicó que con todo eso ya se podría presentar una demanda formal no solo por fraude, sino también por abuso financiero contra ancianos, tergiversación e intento de usurpación de bienes. Escuché atentamente, pero no me perdí en los términos difíciles, porque en el fondo, sabía que lo que estaba pasando allí era la costura de lo que intentaban rasgar en mí. Salí de allí cansado, pero entero. De camino de vuelta, miré por la ventanilla del taxi y vi a mujeres como yo en las aceras, vendiendo fruta, barriendo las aceras, cargando bolsas pesadas con el mismo tipo de dolor silencioso en los hombros. Y pensé: ¿cuántos de nosotros hemos sido robados en silencio, por dentro y por fuera, y sin embargo seguimos adelante sin montar un escándalo? Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, es la única forma de demostrar que nuestra historia sí importa, y que no estamos tan solos como parece. Volví a casa con un maletín en la mano y un nuevo tipo de silencio en el pecho, no el del dolor, sino el de la construcción. Empecé a organizar todo en cajas etiquetadas, con fechas y nombres. Cada sobre era como un ladrillo. Estaba reconstruyendo mi casa interior, pero con muros que nadie más iba a derribar. Y fue entonces, mientras guardaba el último maletín, algo se cayó, un papel doblado, con el antiguo símbolo de una notaria. Abrir, y había un poder notarial firmado, también con mi letra falsa, solo que esta vez había otro nombre de por medio, un nombre que nunca había oído, pero que, según el periódico, le habían otorgado todo el poder sobre mis bienes. Y ese nombre me llevaría a una verdad que estaba mucho más oculta de lo que imaginaba. ¿Quieres saber quién fue? Espera a que te cuente lo que descubrí la semana siguiente. Mientras organizaba mis carreras, al otro lado del océano el castillo de arena empezó a desmoronarse. Santiago,
que hasta hace unos días brindaba en cenas con velas y copas de cristal, ahora ni siquiera podía permitirse el café del hotel. Todas las tarjetas estaban bloqueadas, el banco ya no daba la devolución, y el gerente del hotel ya empezaba a dejar mensajes incómodos en la puerta de la habitación. Camila pasó el día con el móvil, caminando de un lado a otro con los nervios al flor de piel, y Santiago, pobre, empezó a darse cuenta de que no era solo el dinero lo que se iba, también era la imagen falsa que creía haber construido con tanto esfuerzo y con el sudor de los demás. Una noche, intentó hablar. Dijo que necesitaba ayuda, que no entendía lo que estaba pasando, que podría ser que regresaran a México. Camila explotó. Tú y tu madre la habéis. Deberías haber asegurado ese dinero antes de querer hacer de héroe. Intentó explicar que ni siquiera sabía cómo todo se había desmoronado, pero Leticia, sentada en el sofá con las piernas cruzadas y un vino barato en la mano, fue aún más cruel. Ni siquiera puedes quedarte con dinero antiguo, débil, hijo de la bandera. Es esa. No nació para gobernar. Santiago salió de su habitación y salió a pasear por las calles de Roma, las mismas calles que, días antes, parecían un decorado de cine, ahora olían a derrota. Caminaba sin rumbo, sin saber si volvería. Pasó junto a una plaza donde una italiana lanzaba migas de pan a las palomas, y por un momento, vio en su rostro un rastro de mi expresión. Y fue entonces cuando, sin querer, Santiago recordó una escena antigua. Él, de niño, tumbado en un colchón fino en el suelo de nuestra primera habitación alquilada, envuelto en una manta raída, y yo sentada a su lado, pasándole la mano por el pelo mientras cantaba una canción antigua en voz baja. Duerme, mi niño, duerme, que yo velo por ti. Recordaba el olor a jabón que impregnaba la casa, la arrocera con leche hirviendo en la cocina, el ruido del agua corriendo hacia la palangana donde lavaba la ropa de las mujeres, y allí, en esa plaza extranjera, Santiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, vergüenza, pero no se avergonzaba de lo que le hicieron. Fue lo que me hizo a mí, y por mucho que el orgullo le quemara en la garganta, no tuvo el valor de llamarme de nuevo, porque ahora sabía que sus palabras ya no tenían refugio en mi escucha, y aunque lo hicieran, no eran suficientes. Saber, a veces la vida se encarga de girar la silla para que podamos ver el lado que ignoramos, y a veces solo en el silencio del abandono la persona descubre el verdadero valor de aquella a la que ha rechazado. Y si crees que eso es todo aquí, no lo es. Lo que viene después todavía me conmueve el corazón a día de hoy, porque cuando la verdad finalmente llamó a la puerta de Santiago, no vino sola, ella trajo algo que él nunca imaginó oír y eso lo cambiaría todo. ¿Quieres saber qué era? Así que escúchame en el próximo capítulo. Tomé un autobús al amanecer, con el cuaderno rojo en mi bolsa y una botella de agua que me había dado mi vecina doña Irma, diciendo, para acompañarte en la fe, Blanca. El destino era solo uno, la Basílica de Guadalupe. No era la primera vez que estaba allí, pero hacía muchos años que no me sentaba frente a esa imagen con el corazón tan lleno. Y, al mismo tiempo, tan en paz. Llegué temprano, con el sol aún saliendo tras las torres de la iglesia. El aire estaba frío, pero el cuerpo se sentía cálido, quizá por la decisión que me había estado ardiendo desde la noche anterior. Entré despacio, como siempre, no preguntar, pero estar agradecido. Me arrodillé, cerré los ojos, abracé el cuaderno contra el pecho y susurré, gracias, por enseñarme a ver. No era fácil decirlo, porque cuando somos traicionados por quienes más amamos, la tendencia es endurecernos. Pero no quería eso, no quería convertirme en piedra, quería convertirme en un puente. No iba a pedir un castigo para mi hijo, no soy uno de esos, pero yo quería justicia, el que no grita, que no golpea la puerta, quería esa justicia que revela, eso abre la verdad para que todos la vean, eso deja claro quién es quién, y eso lava el alma, aunque no devuelva el dinero.
Me senté en el banco de madera casi una hora. Vi gente entrar, encender velas, hacer promesas, y recordé la primera vez que llevé a Santiago allí, en mis brazos, con fiebre, suplicando un milagro. Ni siquiera habló todavía, y yo simplemente dije, que se quede, yo me encargaré del resto, y de verdad que lo hice. Quizá me preocupé demasiado, ¿sabes? Hay recuerdos que se almacenan dentro de nosotros como la fotografía antigua, el tiempo pasa, pero la imagen nunca se desvanece. A veces, incluso se vuelve más nítido, y es en esos momentos cuando entendemos que algunas escenas marcan más que cicatrices. Si tienes un recuerdo así, esos que parecen vivir dentro de tu pecho, dímelo aquí en los comentarios. Puede ser un recordatorio de fe, dolor o de superación. Lo he vivido, sé lo que es. Cualquier cosa, a veces, compartir alivios. Y estoy aquí compartiendo la mía contigo. Salí de la iglesia con pasos firmes. Cogí un taxi y pedí ir directamente a la oficina central de registro civil. Allí, con la carpeta de documentos en mano, abrí el proceso para declarar judicialmente la falsedad del testamento que pusieron a mi nombre. Mostré la firma falsa, presenté las pruebas, solicité la revocación de cualquier transacción realizada sin mi autorización. Firmé todo con mi letra real, la que lleva callos, pero nunca miente. Fue entonces cuando la chica del registro civil me miró con ojos asombrados y dijo, «Tienes valor». Sonreí con las comisuras de los labios y respondí, «No es valor, hija, es respeto hacia mí mismo, porque cuando volvamos a respetarnos, el mundo se da cuenta, y se retira». Y lo que no sabía es que, ese mismo día, alguien muy inesperado también estaba a punto de tomar una decisión, una que pondría a Santiago cara a cara con una verdad que ni él mismo imaginó. ¿Quieres saber quién fue? Así es que la revelación que llega ahora es una de esas que hacen que el corazón lata más rápido. El sol ya se estaba poniendo cuando oí un leve ruido en la puerta. No fue vencido, era solo el crujido del hierro cerrándose lentamente, como si no quisiera ser notado. Me levanté de la silla con calma, fui a la ventana del salón y miré por la rendija. No había nadie, pero en el suelo, cerca de la maceta de barro donde planto albahaca, había un papel doblado. Lo tomé con cuidado, era una nota, papel normal, doblado 3 veces, y la letra, temblorosa, insegura, parecía que estaba escribiendo con prisa, como si tuviera miedo de terminar lo que empezó. Leí en silencio, «Perdón, en merezco nada, pero si aún tiene el café». Era Santiago, volvió, solo. Luego supe que no volvió porque lo echaba de menos. Fue por la presión. La embajada italiana le notificó, junto con la oficina del defensor, tras la denuncia formal que presenté. Ahora fue investigado por fraude contra ancianos, abuso financiero y tergiversación. Tuvo que salir del hotel con prisa. Camila y su madre desaparecieron. Lo dejaron allí, y volvió con una mochila a la espalda. No hay billetes de vuelta, sin un lugar donde quedarse, sin nadie a su lado, pero también sin el valor de llamar a mi puerta. Solo dejó la nota. No lloré, tampoco me estremecí. Simplemente doblé el papel con el mismo cuidado que él intentó escribir y lo metí dentro del cuaderno rojo. El que hoy guarda más que recuerdos toma decisiones. No volví a ir a la ventana, ni siquiera intenté ver si estaba cerca, simplemente volví a la mesa. Di un sorbo al café que ya se estaba enfriando y escribí en la última página, «Hoy ha vuelto», pero no como hombre, volvió como un niño que no conocía el precio de mentir. Y el silencio sigue siendo mi respuesta. Santiago no lo sabe, pero yo ya había presentado la demanda que le obliga a responder formalmente por cada fraude, cada documento falso, cada céntimo robado. Y esta vez, no era un castigo de madre, fue un golpe de la ley. Ahora tendría que rendir cuentas ante el mundo, y consigo mismo, ¿sabes? Pasamos la vida pensando que perdonar es olvidar, pero no lo es. Perdonar, a veces, es recordar con firmeza, es mirar lo que nos han hecho, sin dejar que nos destruya desde dentro. No es abrir la puerta otra vez,
es simplemente para dejar de cargar con el peso, y cuando cerré ese cuaderno, supe que la historia aún no había terminado, porque a la mañana siguiente, cuando abrí el buzón, encontré algo que no esperaba, una carta, pero no de él, de alguien que conocía mi pasado, mejor de lo que imaginaba, y lo que estaba escrito allí. Todo cambió. ¿Quieres saber qué había en esa carta? Así que quédate aquí conmigo, porque lo que viene después no es solo revelación. Es la justicia que empieza a nacer. El día de la audiencia, me desperté incluso antes de que sonara el despertador. El cielo seguía oscuro, pero mi corazón ya se aclaraba. Preparé mi conjunto la noche anterior, un vestido azul oscuro, sencillo pero digno, como yo. Me recogía el pelo como hacía cuando iba a trabajar en las casas de las madames de Lomas de Chapultepec, y me puse un pintalabios discreto, solo para recordarme que no iba allí como víctima, sino como mujer entera. Cogí el sobre con los documentos, el cuaderno rojo, y me fui sin prisa, como alguien que ya sabe que no necesita huir cuando lleva la verdad. El Foro Federal de Justicia en Ciudad de México tiene esos pasillos fríos y que resonan durante mucho tiempo. Caminé hasta la sala designada y me senté en primera fila, junto al doctor Armando y la joven Mariana, que ahora me llamaba con cariño tía Blanca. Respiré hondo, y entonces se abrió la puerta. Entró Santiago, pálido, ojeras bajo los ojos, ropa arrugada, llevaba un maletín vacío en las manos y perdió la mirada. A su lado, un defensor público nombrado apresuradamente. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y bajó la suya, por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo no tuvo el valor de mantener su propio reflejo en mí. Llamó el juez. Comenzó la audiencia. Se leyeron las acusaciones: apropiación indebida, tergiversación, uso indebido de una cuenta de personas mayores, intento de fraude de activos. Cada palabra golpeaba como un martillo sobre la mesa, y también en el pecho de quienes la oían. Cuando me preguntaron si quería decir algo, guardé silencio unos segundos. Miré al juez, miré a mi hijo, y entonces me levanté, caminé despacio hacia la mesa, entregué el sobre con todos los documentos y dije: solo eso, lo que firmó, explica más que cualquier lágrima. Volví a mi asiento, no dije nada más. En ese instante, el silencio era mi escudo y mi espada, porque gritar habría sido fácil. Pero elegir el silencio, eso fue lo que hizo que todos entendieran que no buscaba venganza, solo estaba devolviendo las piezas al tablero, solo que ahora, a mi manera. El juez hojeó el sobre, leyó rápidamente las firmas, los recibos, las declaraciones, el poder notarial fraudulento, el falso testamento, y luego miró a Santiago. Lloró, pero ni siquiera eso tenía sonido, era un llanto atrapado, ahogado, de esos que no limpian, solo pesan. Y ese día, descubrí que la mayor justicia es cuando la verdad se impone sin necesidad de una sola palabra fuerte, porque cuando una mujer como yo, que ha pasado toda su vida siendo invisible, se levanta con dignidad, incluso el sistema se dobla. Pero esa audiencia aún no era el final. Al salir de la sala, recibí un sobre que no salió de las manos de la justicia. Venía de otro sitio, un lugar que guardaba un trozo del pasado, y una clave para el futuro. ¿Quieres saber qué había en ese sobre? Te lo diré enseguida. Pero te advierto, lo que reveló cambió todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Al salir de la sala, sentí el aire diferente, como si por fin tuviera espacio para entrar en mis pulmones tras meses de respirar a medias. Bajé los pocos escalones con calma, sujetando la bolsa contra el pecho, y Armando caminaba un poco detrás de mí, hablando con Mariana sobre los siguientes pasos del proceso. Pero antes de llegar a la acera, oí esa voz, débil, roto: mamá, detenido. No porque mi corazón lo pidiera, paré porque mis pies entendieron lo que estaba pasando. Giré la cara lo justo para ver a Santiago acercarse a mí, como un niño desorientado, aunque era un hombre adulto. Vino rápido, pero se detuvo a 2 pasos de mí,
como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Mamá, yo no sabía lo que estaba haciendo. Su voz temblaba, intentó mirarme a los ojos, pero los suyos estaban nublados, hinchados. Respiré hondo, porque en ese instante sentí una mezcla de dolor antiguo y nueva fuerza encontrarse dentro de mí. Sí, lo hiciste, hijo, dije, sin alzar la voz. Simplemente no pensó que haría nada, se desplomó en el acto, cayó de rodillas en la acera, como si sus piernas finalmente hubieran comprendido el peso de sus decisiones. Algunas personas se detuvieron, otros la grabaron, una dama miraba con la mano sobre el pecho, quizá imaginando su propia historia allí. Me quedé quieto unos segundos, no me acerqué, no ofrecí una mano, porque un día lo he hecho tantas veces que incluso mi sombra se cansó. Mamá, por favor, lloraba como lloraba de niño, cuando tenía pesadillas y yo corría a encender la luz. Pero ahora ya no era su luz. Había sido borrado durante mucho tiempo. Intentó acercarse, pero Armando dio un paso lateral, no para evitarlo, sino para proteger mi decisión. Y eso me hizo estar aún más seguro de que ya no estaba solo en el mundo. Tenía gente que me veía, gente que me respetaba, personas que conocían el valor de una mujer que vivía lo que yo vivía. Simplemente giré la cara hacia adelante y seguí caminando. El taxi que nos esperaba abrió la puerta. El conductor me miró con esos ojos que solo tienen las personas sencillas, ojos que saben entender sin que pregunten. Señora, ¿cómo estás? Me senté en el asiento trasero. Me ajusté el vestido azul oscuro y, por primera vez en tantos meses, sentí que mi cara quería sonreír sin dolor. Ahora sí, respondí. Cuando el taxi empezó a moverse, pude ver a través de la ventana trasera a Santiago aún de rodillas, acurrucado, abrazando su propio pecho como si intentara aferrarse a los pedazos de sí mismo antes de que se dispersaran. No era el tipo de escena que da alegría a una madre, no, pero era el tipo de verdad que el mundo a veces necesita mostrar a quienes nunca han pensado en las consecuencias de lo que hacen. El coche me siguió, y sexta la ciudad pasar por las ventanas, vendedores ambulantes, mujeres con bolsas pesadas, niños corriendo. La vida siguió, y yo también continué, pero de una forma nueva. Sentado allí, puse la mano sobre el cuaderno rojo dentro de la bolsa. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contarlo, ayudemos a otro corazón a respirar. Pensé, ¿y si esta historia encuentra a alguien que la necesita? ¿Me ayuda a que suceda? Me gusta este video y suscríbete. Llevemos esta voz muy lejos, porque mi vida no fue bonita todo el tiempo, pero era verdad. Y fue entonces, en ese coche, cuando me di cuenta de que la falta de un abrazo a veces pesa más que cualquier deuda, pero también entendí que quizá la vida aún tenía un último golpe que mostrarme, porque cuando llegué a casa, había alguien esperándome en la puerta. Y esta visita lo cambió todo. ¿Quieres saber quién fue? Así que ven conmigo, porque lo que pasó después, ni yo me lo esperaba. Cuando el taxi me dejó en la puerta de la casa, todavía tenía ese cálido silencio dentro, como si mi pecho respirara de una forma nueva. La calle donde he vivido durante 30 años era diferente, o quizá fui yo quien cambió mi aspecto. Puse la mano en la verja, respiré despacio y, al empujar, oí a alguien llamarme suavemente, Blanquita. Era la señora Amparo, mi vecina de al lado, sosteniendo un plato cubierto de tela bordada. Lo hice para que te vengas. Sonreí, no era su costumbre llevar nada. Siempre era privado. Pero ese día, parecía que todo el barrio había dado un paso hacia mí. Entré, puse la bolsa en la silla y empecé a regar mis plantas. El agua caía lentamente, haciendo ese pequeño ruido que siempre calmaba mi corazón. Fue entonces cuando vi a dos niños del callejón, los hermanos Emiliano y Flor, de pie en la puerta con flores de campo en las manos. Es para ti, a nuestra manera, dijeron. Me agaché, acepté y casi sentí que se me humedecían los ojos, no por dolor sino por reconocimiento.
porque por primera vez en muchos años, pronunciaron mi nombre con respeto, y no como alguien que llama a criada, sino como alguien que reconoce la fuerza de alguien que permaneció en pie incluso cuando el suelo desapareció. En los días siguientes, ocurrió algo aún más curioso. La oficina del defensor, donde trabajaba Mariana, me pidió permiso para usar mi caso en una campaña contra el abuso financiero de personas mayores. Yo, que pasé mi vida siendo invisible, me convertí ahora en un ejemplo. Caminó por el mercado de Iztapalapa y escuchó susurros: es ella. La señora Blanca, el que conquistó al público sin alzar la voz. No sabía si reír o darle las gracias, porque nunca quise ser un símbolo de nada, solo quería que me trataran con dignidad, pero a veces el mundo lleva tiempo, y cuando finalmente llega todo de golpe. Volví a mi rutina: levantarme temprano, preparar mi té de manzanilla, barrer el jardín, podar las hojas secas de mi limonero, escribir en el cuaderno rojo. Pero ahora, escribir era diferente, cada palabra parecía tener peso. Parecía que no solo estaba grabando mi propia historia, sino también la de muchas mujeres que nunca tuvieron el valor de hablar. Has ganado sin gritar, Blanca, dijo doña Regina desde la esquina, cuando me esperaba en la carnicería, y ahora gritan por ti. Me reí, nunca se me han dado bien los cumplidos, pero esta frase se repitió aquí, quizá porque era verdad. Me senté en el porche esa tarde y dejé que el viento entrara por la casa. Fue allí donde sentí una calma que no venía de fuera, sino de mí. Cuando sobrevivimos a lo que pensábamos que nos rompería, todo entonces adquiere otro sonido, pensé, y por eso te lo digo, permanece conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que más marcaba esta parte no era el dolor, ni la victoria, fue darse cuenta de que la vida, a su manera, siempre devuelve lo que es nuestro, cuando por fin aprendamos a vernos a nosotros mismos de nuevo. Los niños seguían apareciendo con flores, los vecinos me saludaron con más cariño, incluso el tipo de la farmacia donde compro mis medicinas me dijo: inspiras valor. Estaba agradecido, pero por dentro me repetía a mí mismo: el valor, a veces, es simplemente no ceder el silencio adecuado. Fue hermoso ver ese barrio así, vivo, llamándome por mi nombre como si formara parte de su historia, y lo era, siempre lo he sido, solo que ahora, recordaban. Pero, mientras todo esto ocurría, mientras el barrio me abrazaba y me reencontraba con una parte de mí que creía haber perdido, algo se movía tras las cortinas, algo que aún no sabía, pero que ya venía hacia mí, porque la justicia es así. Cuando empieza, no se detiene en medio, continúa, avanza, y esa noche, cuando cerré la puerta, sexta una sombra de pie en la esquina, una figura que dudaba, como reuniendo el valor para acercarse. Lo reconocí antes incluso de ver la cara. Era alguien que nunca imaginé ver allí, y cuya presencia llevaba más que arrepentimiento, llevaba noticias. ¿Quieres saber quién fue y qué me trajo? Así que quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el punto de la historia que aún recuerdo con un nudo en la garganta. Pasaron las semanas y esa sombra que veía desde lejos empezó a tomar forma, pero no una voz. Santiago, tras perderlo todo, consiguió un sencillo trabajo como camarero en un restaurante cerca de la zona rosa. Se enteró por rumores de que iban demasiado rápido por aquí. Decían que llegaba temprano, limpiaba la mesa, servía café, recogía monedas con el mismo cuidado con el que solía gastar mi dinero. No comentaban por malicia, sino porque la vida de las personas pobres siempre acaba saliendo en las noticias cuando tropezan. Aún así, todos los lunes, sin fallar ni una vez, aparecía en mi calle. No llamó a la puerta, no llamó mi nombre, no pidió nada, solo dejó un ramo de flores apoyado contra la verja, a veces margaritas, a veces rosas baratas, a veces un ramo que él mismo armaba con flores del mercado de Sonora. Durante la primera semana, me quedé en la ventana, escondido tras la cortina, observando. Vino despacio, miró la puerta como si mirara una tumba,
dejó las flores y se fue con los hombros caídos. Y yo, esperé a que girara la esquina, luego abrí la verja, cogí las flores y las puse en un tarro con agua, no por él, para mí, porque tirar a la basura habría sido como tirar una parte de lo que una vez existió, y no quería borrar nada de lo que había sido verdad, aunque hoy doliera. En la segunda semana, ocurrió lo mismo, en la tercera, lo mismo. Siempre venía los lunes, creo que eligió ese día porque la calle está más tranquila, sin niños jugando, sin música alta, sin vendedores gritando. Era el día perfecto para alguien que carga con la culpa sobre los hombros. Un día, cuando fui a recoger las flores después de que se hubiera ido, encontré una nota arrugada pegada entre los tallos. No decía mucho, solo una frase: lo tengo planeado, mamá. Lo leí en silencio, doblé el papel y lo guardé dentro de mi cuaderno rojo, entre páginas donde ya he registrado un dolor mayor y silencios más profundos. Pero no respondí, no era un castigo, era un límite. Porque hay cosas que, si respondemos de antemano, vuelven a hacer daño, y ya no podía permitirme sangrar por quienes no me cuidaban cuando yo sangraba por ellos. No obstante, todas las flores se salvaron, ninguno se desperdició, puse cada uno en agua, dejé que se marchitara de forma natural y luego envolví los pétalos secos en papel de seda. No hay mayor dolor que enterrar vivo a un niño, escribí en mi cuaderno, y es verdad porque él estaba allí, respirando, caminando, intentando, pero al mismo tiempo tan distante, tan irreconocible, que parecía diferente. Era como ver a un fantasma intentando encontrar su propio cuerpo, y por extraño que parezca, esperaba que lo lograra, no por él, pero porque cuando un niño se hunde por su propia culpa, la madre se hunde con ella aunque no quiera. Un día, cuando fui a recoger el ramo de la semana, noté algo diferente. Las flores eran más caras, más organizadas, como si hubiera gastado un poco más, quizá ahorrado más de lo que podía. El olor seguía fresco, y sentí que el pecho se me oprimía de una forma que no sentía en mucho tiempo. Fue allí cuando me dije a mí misma, muy bajo: sigue, Blanca, todavía hay algo que esta historia te mostrará, porque en el fondo, sabía que algo se avecinaba, un golpe final, un momento que ya no dependía de él ni de mí, y unos días después, cuando abrí la puerta en una mañana ventosa y fría, vi un sobre atrapado bajo una piedra. No era suyo, no fue de nadie que yo conociera, pero lo que había dentro cambiaría el destino de todos nosotros. ¿Quieres saber qué has tomado? Así que no me sueltes ahora. Lo que viene después es el momento que puso mi vida hacia el sol. Esa mañana, cuando encontré el sobre bajo la piedra en la puerta, parecía anunciar algo, aunque no sabía qué. El cuerpo ya llevaba semanas mostrando signos, un cansancio diferente, no el que pasa con el té o la siesta, sino el que parece venir de lo más profundo del alma, como si las fuerzas se fueran acumulando poco a poco. Aún así, os lo digo con toda sinceridad, no tuve miedo. Lo que realmente temía había ocurrido mucho antes, el día que descubrí que mi hijo era capaz de extraerme lo que me llevó 40 años reunir. El resto lo afronté con serenidad. Esa noche, Armando vino a visitarme con Mariana. Trajeron pan dulce, fruta, una manta suave. Llamaban a la puerta como familia, no como personas de la ley, y les dejé entrar porque su presencia calentaba la casa de una forma que ninguna manta podía. Nos sentamos a la mesa y me preguntaron cómo estaba. Dije la verdad, cansado, pero en paz. Mariana me cogió de la mano y se le humedecieron los ojos. Tienes que ir al médico, tía Blanca. Sonreí. Hija mía, no quiero un hospital. Quiero quedarme en mi casa. Aquí es donde viví todo. Aquí es donde entiendo el mundo. No insistieron. Armando colocó mis plantas, como siempre hacía, y Mariana me lavó la taza de té, diciendo que era para iluminar la casa. Cuando se fueron, el cielo empezó a oscurecerse y la lluvia caía con suavidad, haciendo ese sonido de toque ligero en el tejado,
que siempre me daba una sensación de protección. Estaba solo en el salón, con la luz baja y el cuaderno rojo sobre la mesa. Miré su capa con cariño, como si mirara a un viejo compañero. Abrí la última página en blanco. Mis dedos eran más lentos, pero la mente, esta seguía funcionando con fuerza. Escribí despacio, dejando que mi corazón hablara ante mi mano. Hijo mío, me has perdido, pero si alguna vez quieres conocer, empieza cuidando de alguien como yo cuidé de ti. Cuando terminé esta frase, sentí como si una puerta dentro de mí se hubiera cerrado suavemente, sin ruido, sin dolor. No era rencor, era verdad y libertad. Cerré el cuaderno, pasé la mano por la cubierta como si acariciara a un animal viejo y fiel, y lo coloqué en el cajón de la mesita de noche. Luego fui a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada por farolas amarillentas. El olor a tierra mojada empezó a entrar en la casa, trayendo a la memoria un recuerdo de mi infancia en Puebla, cuando corría descalzo por los patios después de la lluvia. Entonces pensé, la vida requiere mucho, pero la paz solo llega cuando decidimos que llega. Volví a la habitación, ajusté las almohadas, me quité los zapatos. El cuerpo era pesado, pero el espíritu era ligero, como no lo había sido en mucho tiempo. Me tumbo despacio, sintiendo como el colchón me abraza la espalda. La lluvia seguía afuera, en un ritmo sereno, casi como una vieja canción. Respiré hondo. Por primera vez en meses, el aliento se extendió por completo, y se marcharon sin dolor. Cerré los ojos, no rindiéndose, sino descansando. Y aquella noche, en esa sencilla cama de mi humilde hogar en Iztapalapa, dormí con el corazón tranquilo, como si el mundo por fin estuviera en su lugar correcto. Lo que no sabía y lo que estaba a punto de descubrir era que ese descanso allanaría el camino para algo que nunca imaginé que experimentaría, porque a la mañana siguiente, había alguien sentado en mi porche, alguien que cambiaría el destino de mi último capítulo. ¿Quién era? Te lo contaré en la siguiente parte. Cuando abrí los ojos aquella clara mañana de domingo, con el suave aroma del café pasando por la casa del vecino y la luz entrando lentamente por la rendija de la cortina, sentí que mi cuerpo ya no me pedía luchar. La noche anterior había sido un descanso tan profundo, tan completo, que sentí como si alguien me hubiera quitado un peso antiguo del pecho. Me levanté despacio, me senté al borde de la cama y escuché el silencio de mi casa, ese silencio que antes dolía, pero que ahora era un abrazo. Y fue allí, en esa calma, cuando me di cuenta de que la historia de mi vida había llegado a su hermoso final, sin gritos, sin sorpresas, sin que nadie me pidiera nada más. Ya había hecho lo que tenía que hacer, y Dios sabe que lo hice a mi manera, firme, pero sin perder el corazón. En los días posteriores a mi partida, me dijeron que Santiago abrió mi último sobre que estaba en la acera de mi casa, con el uniforme de camarero aún sucio por el turno. Se dice que estuvo allí durante horas, incapaz de levantarse, con la carta en el regazo y el rostro oculto entre sus propias manos. No lloró a gritos, porque la vergüenza siempre es más silenciosa que el dolor, pero dicen que su respiración temblaba como si hubiera vuelto a ser ese chico que se escondía detrás de mi falda cuando algo le asustaba. No recuperó el dinero, no recuperó su vida anterior, no recuperó a su esposa, ni a su suegra, ni a sus amigos que solo se quedaban mientras había lujo, pero parece que ha encontrado un trabajo honesto, una pequeña habitación para dormir y los lunes para llevar flores a mi puerta. Algunos dicen que esto no es suficiente. Digo que esto es todo lo que ha podido encontrar dentro de sí mismo y a veces, lo que queda es también un nuevo comienzo. Camila y su madre. El mundo ha seguido el mismo curso que siempre sigue con quienes creen que pueden pisotear a cualquiera sin consecuencias. Desaparecieron de las cadenas, perdieron demandas, aparecieron deudas, cerraron puertas. Pero no me corresponde a mí contar su historia, porque he aprendido que cada persona lleva el peso de su propio nombre,
y el suyo ahora pesa más que cualquier maleta. Lo que importa es que, al final, mi casa, esa sencilla casita en Iztapalapa donde derramé tanto sudor, risas y lágrimas, no estaba vacía. Se entregó a la fundación que acoge a mujeres mayores víctimas de abusos económicos, emocionales y familiares, mujeres como yo. A las mujeres les gustan tantas que el mundo insiste en pensar que son invisibles. Dentro, guardaban mi cuaderno rojo en una vitrina de cristal, como si fuera un recordatorio de que una vida sencilla puede enseñar más de 1000 discursos. Eso es, hijo mío, es paz, la gran lección que llevo conmigo, y que dejo a vosotros que estáis aquí escuchándome, es que el amor de una madre no es ceguera, es elección. Y la decisión más difícil que tomamos en la vida es entender que a veces el amor necesita cambiar de forma para seguir siendo amor. Aprendí que el perdón no consiste en volver atrás, sino en avanzar sin cargar con veneno. Aprendí que la justicia no tiene que gritar, solo hay que levantarse. Y aprendí, sobre todo, que el silencio no es debilidad. El silencio es cuando el alma se sienta, respira y dice, ahora me toca a mí. No sé dónde me escuchas ahora, ni qué parte de tu vida te tocó esta historia, pero te lo agradezco, ¿ves? Gracias por acompañarme hasta el final. Su compañía en esta historia es una calidez que viene incluso de lejos. Y, mira, si quieres darme un abrazo como los que sentimos en el corazón, deja un igual aquí. Es como ponerme una manta en la espalda. Y si quieres volver a escucharme otra vez, para otro café, para otro recuerdo que aún conservo, suscríbete al canal. Así sé que tengo a alguien con quien compartir mis historias. También dime desde qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar cada rincón de México, Brasil, el mundo, donde llega mi voz. Y activa la campana, querida, así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, antes de que te vayas, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Te esperaré allí.